El concepto que vimos anteriormente fue el de dependencia e independencia lineal. Y decíamos que si una combinación lineal nos daba cero, entonces decíamos que son linealmente dependientes. Pero si la única manera que diera cero era que los valores de C1, C2, hasta todos los valores de C que tuviéramos, la única manera es que fueran cero, entonces dijimos son linealmente independientes. Y con eso, pues, creamos unas ecuaciones y decidimos si eran linealmente dependientes o linealmente independientes. Con esta definición sabíamos si son linealmente dependientes o independientes. Pero de la definición y de las ecuaciones pueden salir algunas propiedades que nos pueden simplificar bastante el trabajo. Vamos a ver esas propiedades. Y la primera es, dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Y esto tiene una comprobación muy sencilla. Si tenemos dos vectores, entonces C1 por B1 más C2 por B2 será igual al vector 0. Y de aquí podríamos despejar B1 y sería menos C2 por B2 sobre C1. Y lo que obtenemos aquí es un escalar. Menos C2 sobre C1 sería un número. Entonces, a final de cuentas, podremos decir que B1 es un múltiplo de B2. O sea, B1 sería un número K multiplicado por el vector B2. ¿Cómo aplicamos esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Estos dos vectores serán linealmente dependientes o independientes. Si es cierto que son linealmente dependientes, el vector 1 sería igual a un número multiplicado por el vector 2, si son linealmente dependientes. Entonces, pues vamos viendo cuál es ese número. Verificamos y podemos irnos con las X para empezar. Y vemos que número multiplicado por 4 nos da 6. Y aquí tendríamos que K sería 6 cuartos o bien 3 medios. Si 3 medios multiplicado por el primer vector nos da el segundo vector, son linealmente dependientes. 3 medios por 4 ya sabemos que da 6. 3 medios por 2 nos da 3. Y 3 medios por menos 8 sería menos 12. Y vemos que efectivamente nos dio un vector que es B2. Si B1 y B2 son múltiplos, entonces son linealmente dependientes. Porque B1 por 3 medios es igual a B2. Son múltiplos. Ok, veamos otro ejemplo. Dos matrices. ¿Serán linealmente dependientes o independientes? Entonces, voy a hacer lo mismo que en el problema anterior. Voy a fijarme en el primer término y voy a ver qué número multiplicado por 8 me da menos 12. Ese número sería menos 12 sobre 8. Si lo simplifico, ambos tienen cuarta, sería menos 3 medios. Para que sean linealmente dependientes, dijimos menos 3 medios multiplicado por la primera matriz, nos tiene que dar la segunda matriz. Menos 3 medios por 8 sería menos 12. Menos 10 por menos 3 medios sería 15. Menos 12 entre 2 sería menos 6. Por menos 3 sería 18. El siguiente sería 4 por 3 entre 2. Sería 2 entre 2 sería 6, negativo. Y vemos que efectivamente nos quedó exactamente lo mismo que la segunda matriz. Quiere decir que menos 3 medios por la primera matriz nos da la segunda matriz. Como son múltiplos, decimos que son linealmente dependientes.
Veamos otro ejemplo. Como son dos vectores, voy a ver si son múltiplos. Entonces, 6 multiplicado por qué número me da 4. Acá me da 4 sobre 6, que es 2 tercios. Ahora 2 tercios por el primer vector me debería de dar el segundo vector. 2 tercios por 6 ya sé que me da 4. 2 tercios por 2 nos daría 4 tercios. Y 2 tercios por menos 1 sería menos 2 tercios. En este caso puedo ver que este y este no son iguales, son diferentes. Y como son diferentes, eso quiere decir que no son múltiplos. Y si no son múltiplos, entonces no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. Aquí debemos de considerar que si se cumple que son múltiplos, son linealmente dependientes. Si no se cumple, son linealmente independientes. El siguiente teorema nos habla de un caso específico para vectores en Rn. Nos dice que si tenemos n vectores, una cantidad de vectores, en un espacio vectorial Rm, si tenemos un número mayor de vectores que el número de dimensiones de Rm, entonces van a ser linealmente dependientes. En este ejemplo, tenemos 3 vectores en R2. Si nos vamos directo al teorema, decimos que como hay más vectores que el número de dimensiones que tiene este espacio vectorial, o sea, tengo 3 vectores en un espacio vectorial de 2 dimensiones R2, van a ser linealmente dependientes. Pero, ¿por qué o a qué se debe esto? Y esto tiene una explicación muy fácil. Si yo esto lo pusiera en un sistema de ecuaciones con C1 por el vector 1 más C2 por el vector 2, como lo hicimos por la definición, más C3 por el vector 3, y veo cuando eso me da el vector 0, me quedaría un sistema que acomodado en las matrices quedaría 4, 7, menos 5, 0, y 2, menos 3, 1 y 0. Sin necesidad de hacer todo el proceso de Gauss-Jordan, yo puedo saber que aquí voy a sacar un 1, y este lo voy a hacer 0, este también, y aquí voy a obtener otro 1. Me va a quedar una columna huerfanita, por así decirlo. Esta columna va a provocar que este sistema tenga múltiples soluciones. Ya habíamos visto en la clase anterior que si tiene múltiples soluciones, era linealmente dependientes. Entonces, sin necesidad de hacer las ecuaciones, podemos deducir que 3 vectores en R2 son linealmente dependientes porque hay más vectores que dimensiones. O sea, en la matriz habría más columnas que renglones. Por eso son linealmente dependientes. Basta con responder lo que está en color azul, que hay más vectores que dimensiones. Yo veo 4 vectores en R3 porque veo que tienen X, Y y Z cada uno de los vectores. Entonces, como 4 es mayor que 3, hay más vectores que dimensiones. Por lo tanto, son linealmente dependientes. Cuidado porque este teorema solamente sirve para vectores en Rn. O sea, solamente en espacios vectoriales como este es donde sirve. No sirve para otros casos. Otra cosa, solamente sirve para saber si son linealmente dependientes. O sea, si hay menos vectores que dimensiones, pudieran ser dependientes todavía. Simplemente el teorema no aplicaría ahí. Aplica solamente
en el caso en el que hay más vectores que dimensiones, NRN. En este teorema nos dice que si tenemos n vectores en Rn, hay que resaltar aquí que es el mismo número de vectores que de dimensiones. Y dice que si tenemos una matriz de n por n cuyas columnas sean los vectores, el sistema es linealmente independiente si la solución del sistema homogéneo es x igual a 0, donde x serían los valores de C1, C2, C3, etcétera, etcétera. Y aunado a ese teorema, va de la mano otro teorema que dice que si una matriz es de n por n y el determinante es diferente a 0, sí y solo si las columnas de A son linealmente independientes. Si combinamos ambos, recuerden que acá las columnas son los vectores. Si el determinante nos da diferente de 0 en la matriz, entonces los vectores son linealmente independientes. Si nos dan 0, son linealmente dependientes. Aquí aplica para los dos caminos porque estamos usando sí y solo sí. Entonces, si es diferente a 0, son independientes. Si no, no son independientes, entonces serían dependientes. Veámoslo con un ejemplo. La matriz A quedaría 4, 7 menos 5, 2 menos 3, 1, 2, 10 y menos 6. Sacamos el determinante. 4 por 3 sería 12, por menos 6 sería 72. 3 por 1 por 2 sería 14. Menos 5 por 2 por 10 sería menos 100. Hago las diagonales inversas. 2 por menos 3 por menos 5. Signo contrario sería menos 30. 10 por 1 por 4 sería 40. Signo contrario menos 40. Menos 6 por 2 por 7 sería menos 84. Signo contrario. Sumamos esos términos para sacar el determinante de la matriz. Nos daría 0. Eso quiere decir que estos vectores serían linealmente dependientes porque el determinante dio 0. Entonces, con esos tres teoremas podemos resolver muchos de los casos de dependencia e independencia lineal. No todos los casos se pueden resolver utilizando los teoremas. Hay casos donde tenemos que plantear las ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones.